Bueno, como dice Alfredo, soy antiguo aquí en CEATS. Hace muchos años que la benevolencia de la directiva de CEATS se demuestra que me van invitando de vez en cuando para dar alguna charla, hacer comentarios, especialmente sobre Kardec. Como decía Alfredo, Kardec nos entusiasma, Kardec nos llena, Kardec nos enseña. Y he de confesar que después de preparar esta conferencia, basándome en buena parte en este libro, Los libros dos espíritus, del ingeniero Luis Jorge Lira Neto, que no es un libro que se encuentre en España, es un libro publicado en papel solo en Brasil, pero que tuve no la suerte, sino que una buena amiga brasileña me lo envió desde Brasil. Y es un libro en el cual se examinan las diferentes ediciones del libro de los espíritus, porque Kardec tenía la sana costumbre de ir actualizando su obra. Algo que hoy día vemos muy normal y muy lógico, él ya lo practicaba desde el primer momento. Vamos para empezar, con algunos datos interesantes, curiosos. Hubo 16 ediciones del Libro de los Espíritus durante el periodo de Kardec, hasta 1869. La 13ª, de 1865, es la definitiva. Es la primera edición en la cual Kardec no introduce ningún cambio, porque en todas las demás hay algún cambio, a veces sutiles, cambia una palabra, pone una referencia. Era muy típico en aquel momento que Kardec pusiera como referencia ver la Revue Spirit de tal año, tal número de tal año. Esto lo hacía en múltiples oportunidades. En otras ocasiones hay ediciones en las cuales añade 2 o 3 páginas. Es decir, que él tenía mucho cuidado en ir manteniendo lo más al día posible esta obra. Y que sea la 13ª edición, la de 1865, la definitiva, seguramente tampoco es casualidad, porque en 1865, y esto es poco conocido, Allan Kardec tuvo un percance de salud muy importante. Si no recuerdo mal, fue en enero de 1865 que tuvo problemas vasculares, problemas de corazón, que le costó mucho de remontar y no de superar, porque no llegó a superarlo nunca ya. Siempre le quedó cansancio, dificultad. Él mismo lo comenta en la Revue Spirit y en algunas cartas, ando y me canso. Y él es consciente que llegó a esa situación por un exceso de trabajo. En una carta él dice que trabajo 18 horas cada día, solo me detengo para comer y después unas pocas horas para dormir. Y su vida era totalmente sedentaria. Por tanto, a partir de 1865 la salud no estaba bien, pobre. Los cambios más abundantes, evidentemente, se dieron en la segunda edición, la de 1860. En la edición de 1857, todos sabemos de memoria prácticamente que son 501 preguntas. En la segunda edición son 1019 preguntas. Sin embargo, no acostumbramos a tener en cuenta las preguntas subsiguientes. Kardec hace una pregunta y a continuación hace otra y otra para completar el tema. Entonces, si las sumamos todas, en la primera edición tendríamos 918 preguntas y en la segunda 1216. No hay tanta diferencia, ¿eh? No hay tanta diferencia. La diferencia más acusada es en la extensión de las respuestas y de los comentarios de Kardec, que añade muchos. Solo a título de curiosidad, y es algo que puede pasar desapercibido, a mí me ha pasado desapercibido durante muchos años, hasta que en una nueva traducción del Libro de los Espíritus, cuando uno llega a la pregunta 1012, o la 1010, depende de la edición, dice: no busquéis la pregunta 1011 porque no existe. No hay pregunta 1011 en el Libro de los Espíritus. Pasa de la 1010 a la 1012. Algunas ediciones lo han solventado renumerando y acaban en la 1018. Pero no, las que acaban en la 1019 les falta la 1011. Es curioso. ¿Por qué? Vaya usted a saber.
No tenemos ni idea, es una curiosidad solamente. En este libro de Lira Neto hay un prólogo interesante de Wilson García, que es un periodista brasileño y además periodista espiritista también. Es decir, aquellos que tuvieran la paciencia de acompañar al autor se van a enfrentar con el hecho de que la doctrina espírita no surgió acabada, y menos aún fue la resultante de las informaciones de los espíritus únicamente. Percibirán que Kardec tuvo una participación fundamental en su desarrollo, siendo mucho más que un simple transmisor de pensamientos ajenos, aunque estos pensamientos tengan por origen los espíritus superiores. Desafortunadamente, dentro del contexto espiritista, hay determinadas personas, determinados colectivos, que sí que creen que la obra de Kardec está acabada, que no hay nada a añadir, que no hay nada a decir. Kardec no estaba de acuerdo, porque él iba cambiando sobre la marcha, quitando palabras, añadiendo conceptos, matizando. Veremos que hay algunos matices que se nos escapan totalmente, pero que Kardec lo tenía en cuenta. Por ello, para Kardec, su obra no estaba acabada, era una obra en construcción. Lo que sí es cierto es que él dejó un edificio muy alto y entonces es difícil añadir cosas. Ciertamente, a más de casi 170 años de la primera edición del Libro de los Espíritus, han surgido otras situaciones, surgen otras cuestiones que en aquel tiempo no se consideraban, ciertamente, y hay que tenerlo muy en cuenta. Hay un aspecto de este prólogo de Wilson García con el que no estoy absolutamente de acuerdo. Él dice que esos pensamientos que Kardec transmitía tenían por origen los espíritus superiores. No siempre, ¿eh? No siempre. Tengamos en cuenta, en el número 257, si no me falla la memoria, Kardec hace un comentario y dice: hemos tenido miles de comunicaciones, hemos acompañado a miles de espíritus en todo su proceso después de la muerte. Hemos visto cómo han llegado al más allá, cómo han despertado esa nueva vida, cómo se han adaptado, cuáles son las dificultades que han tenido. Y añade: han sido los espíritus comunes, es decir, nosotros, gente como nosotros, normal, los que me han dado más información que nadie, prácticamente. Es de los que más he aprendido, no solo de los espíritus superiores, no, de los espíritus comunes, porque los espíritus comunes podemos hablar de cosas cotidianas. Un espíritu común le podrá decir, mira, hubo una, no recuerdo exactamente, me parece que es una revista Spirit de 1862, Kardec hace la evocación de un amigo suyo que estaba vivo y que estaba durmiendo en su casa. Ese espíritu se presenta en la Sociedad de París y hay un diálogo con Kardec. Y Kardec le pregunta: al venir aquí, ¿cómo has venido? El espíritu le dice: en un carruaje. Kardec no sigue más allá, pero a un espíritu superior no le preguntaría: ¿cómo has venido? Hombre, ¿cómo va a venir un espíritu superior? Con la velocidad del pensamiento. Pero un espíritu vulgar, como nosotros, tendrá que venir con un transporte vulgar. Por lo tanto, los espíritus vulgares podemos dar mucha información, porque si vamos a un país extranjero y solamente nos entrevistamos con catedráticos, profesores, literatos, médicos, nos vamos a enterar, bueno, de cómo es aquel país hasta cierto punto. Pero la gente vulgar, como nosotros, comunes, vamos a dar mucha más información de cómo es la vida real en ese país, qué es lo que tienes que hacer, dónde encontrarás el metro para ir aquí o allá. Vamos a dar muchas informaciones útiles. Por eso Kardec tenía tanta estima a los espíritus vulgares, a los espíritus comunes. Antes de entrar en alguno de los comentarios que Kardec realiza, esos comentarios que él añade, esas palabras que él quita y pone, conceptos que extiende, como decía antes, a veces es una letra la que cambia, una letra, nada más. Y en otras oportunidades, como en la pregunta 613, añade 2 páginas.
Bueno, y esto dice mucho en favor de Kardec, ¿eh? Porque no es lo mismo añadir 2 páginas hoy en un libro que esté digitalizado que en 1860. Es muy diferente, porque el proceso de la imprenta en aquel momento era muy diferente. Había unas planchas metálicas donde estaban todas las letras. Añadir 2 páginas, el impresor debía quedar contento. Añade 2 páginas y todo lo que viene detrás tienes que cambiarle el número de página, en fin, que debía ser un trabajo importante y caro, porque claro, a Kardec no le trataban gratuitamente. Cuando a él se le quejan y le dicen, oye, es que los libros son caros, y él dice, bien, no hay ningún problema, yo los regalo si hace falta, pero encuéntrame alguien que me obsequie el papel, un impresor que haga su trabajo gratuitamente, un editor que distribuya los libros sin ningún costo, ningún problema. Para mí no quiero ningún beneficio, pero claro, esto no se da, por lo tanto los libros son caros, es inevitable. En obras póstumas, en ese capítulo precioso que es Mi iniciación en el espiritismo, parte de Kardec, cuando él está terminando el libro de los espíritus, la primera edición, nos dice, mi trabajo estaba en parte concluido y asumía las dimensiones de un libro. No obstante, insistí en someterlo al control de otros espíritus, con la ayuda de diferentes médiums. Tuve la idea de convertirlo en objeto del estudio en las reuniones del señor Roustan, que fueron unas reuniones muy importantes para Kardec. Al cabo de algunas sesiones, los espíritus manifestaron que preferían revisarlo en la intimidad. No me contenté con esa verificación que los propios espíritus me habían recomendado. Las circunstancias me habían puesto en relación con otros médiums. Empezó con 2 médiums, las hermanas Bodén, nada más, 2. Pero fueron muy importantes, porque como veremos, ellas y solamente ellas son las responsables de casi todas las respuestas del Libro de los Espíritus de 1857. Y termina el párrafo diciendo que fue así que más de 10 médiums prestaron su colaboración para ese trabajo. Kardec trabajó con muchos médiums, pero posiblemente no tantos como nos pensamos. En algún lugar he leído que seguramente trabajaría con unos 20 directamente, quiero decir, no los médiums que estaban en otras ciudades de Francia o de Europa o de América y que le enviaban comunicaciones, no, médiums con los cuales él trabajara presencialmente, una veintena, más o menos. Y prácticamente no hubo ningún médium, ningún grupo de médiums que le acompañara desde el principio hasta el final. Unos murieron, otros se apartaron, a otros los echaron, ya veremos algún caso, porque de todo hubo. Kardec aprovechó todas las circunstancias, pero no hubo un equipo mediúmnico fijo que le acompañara aquellos 12 años. Eso también tiene su importancia. A partir, y este último párrafo es capital, dice, a partir de la comparación y de la fusión de todas las respuestas, o sea, tenía 10 respuestas, 12, 15 respuestas a una pregunta. ¿Qué iba a hacer con 15 respuestas? Fusionarlas, tomar un poco de esta, un poco de la otra, lo que le parecía más adecuado, utilizando su criterio. Fusión de todas las respuestas, coordinadas, clasificadas y muchas veces corregidas. Él añadía también su criterio, su sentido común, corregidas en el silencio de la meditación, y seguramente de la noche. Elaboré la primera edición del Libro de los Espíritus. O sea, no fue un camino fácil y no fue un camino de únicamente tengo estas respuestas que me han dado los espíritus, las transcribo y las publico. No, Kardec añadía su criterio, Kardec añadía su visión, su punto de vista. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, a pesar de que Kardec siempre se mantiene en un discreto segundo plano. Pero cuando uno lee párrafos como este, uno se da cuenta de que Kardec intervino mucho más de lo que nos pensamos. Y casi diría, afortunadamente, porque no todos los espíritus que se manifiestan saben más que nosotros, más que Kardec. Seguro que había muchos que no sabían más que Kardec tenía mejor criterio que ellos. Y esto también es muy importante. Cuando Kardec muere y le entierran en el cementerio de Montmartre, hay una serie de discursos
En uno de ellos, el célebre discurso de Camille Flammarion, que fue socio de la Sociedad de París, fue amigo de Kardec. Hay un libro que escribe Camille Flammarion en el cual en el prólogo dice: tengo aquí a mi lado mi carnet de socio de la Sociedad Parisiense de Estudios Espíritas, y lo dice con orgullo, porque había para estar orgulloso de ello. Pues Camille Flammarion dice: Kardec era el sentido común encarnado. Y es verdad, Kardec tenía mucho sentido común. Allan Kardec, en la Revue Spirit de enero de 1858, es decir, el número 1, dice algunos comentarios que también son muy interesantes. Dice: a menudo se nos ha preguntado sobre la manera por la cual obtuvimos las comunicaciones que son el objeto del libro de los espíritus. Yo creo que esto nos lo hemos preguntado muchas veces. ¿Cómo lo hizo? Nosotros mismos, es decir, él, hemos preparado las preguntas y coordinado el conjunto de la obra. Las respuestas son textualmente las que han sido dadas por los espíritus. La mayoría han sido escritas bajo nuestros ojos, en su presencia, siendo algunas extraídas de las comunicaciones que nos han sido dirigidas por nuestros corresponsales o que hemos recogido en todos los lugares donde hemos estado para hacer estudios. Es decir, que el responsable último de la edición del Libro de los Espíritus es Allan Kardec. Los primeros médiums que han colaborado con nuestro trabajo son las señoritas B, las señoritas Baudin, las hermanas Baudin. En los últimos tiempos, en los últimos años, se están traduciendo centenares de cartas, centenares de documentos, centenares de manuscritos de Kardec, de su esposa, de la familia, de amigos, actas de las sesiones de la Sociedad de París, que nos ofrecen mucha más información. Además, en Brasil hay un conjunto no muy amplio de 2, 3, 4, 5 historiadores espiritistas que se han dedicado a rastrear, como si fuera un CSI, a rastrear toda la documentación que se puede encontrar en Francia sobre todas las personas implicadas con el trabajo de Kardec. Gracias a esas labores, pues se ha sabido que las chicas Baudin no eran tan chicas, no tenían 16 y 14 años, como se dice vulgarmente. Caroline Baudin tenía 28 años, es decir, eran mujeres adultas, no eran niñas. Y Pelagie Baudin, no Julie Baudin, Pelagie Baudin, que es su nombre real, tenía 26 años. Ellas dos, como dice Kardec, que el libro ha sido escrito casi enteramente por intermedio de las mismas y cuya complacencia no nos ha faltado nunca. Fueron excelentes colaboradoras de Kardec. Lástima que las circunstancias de la vida no favorecieran que continuaran con esa labor, pero bueno, hubo otros medios. Había además un numeroso público que asistía a las reuniones. Esto sorprende, porque uno se imagina, como en la película, yo creo que todos habremos visto la película Allan Kardec. Está Kardec con el padre Baudin, la madre, las dos niñas, y se acabó, nadie más. Y allí obtienen las respuestas. No, había un numeroso público que demostraba el más grande interés. Si era un público, unos acompañantes que tenían realmente un vivo interés y que tenían ganas de aprender, el acompañamiento debía ser excelente, debía ser muy bueno. Como dice Kardec en algunos textos, la comunión de pensamientos es lo que favorece siempre el recogimiento necesario para obtener buenas comunicaciones mediúmnicas. Y seguro que en este caso, pues lo había. Más adelante, como dice Kardec, los espíritus decidieron que en reuniones particulares realizarían un examen más exhaustivo. También se comprende. Si hay alguna discusión, alguna discrepancia, pues no hace falta que sea con mucho público, porque entonces todo se puede complicar un poco. Y finalmente, esta parte esencial del trabajo, es decir, esta revisión, se hizo a través de la señorita Ruth Céline Jaffet, que no se llamaba Ruth ni Jaffet, se llamaba Céline Baker. Y no tenía 20 años, tenía 35.
Y ahora vamos, alguien que no sepa la historia, esto no le va a decir nada lo que viene a continuación. Dice, la señorita Jaffet que se ha prestado con la mayor complacencia y el más completo desinterés a todas las exigencias de los espíritus, puesto que eran ellos los que asignaban los días y las horas de sus lecciones. El desinterés no sería aquí un mérito en particular, ya que los espíritus reprueban todo el tráfico que puede hacerse con su presencia. Estamos en 1858, ¿eh? Cuidado, estamos al inicio. Kardec tenía las ideas muy claras ya. Más la señorita Jaffet, que es igualmente una muy notable sonámbula, tenía su tiempo empleado útilmente, pero ella ha comprendido que también le daría una utilización provechosa al consagrarlo a la propagación de la doctrina. ¿Por qué escribe Kardec esto? Porque él sabía que habría o que debía haber alguna crítica y que en el futuro podía continuar habiéndola. Desde 1846, es decir, prácticamente 10 años, 11 años antes de la primera edición del Libro de los Espíritus, Rune Céline Jaffet era una médium sonámbula profesional, lo cual no tiene que extrañarnos en aquella época. No había un criterio moral al respecto, no había nada. Hace unos meses estaba leyendo un artículo sobre las hermanas Fox y las criticaban porque cobraban. Yo pensé, pues ¿qué te esperabas? Aquellas chicas no sabían nada, no tenían idea de nada, absolutamente de nada. Simplemente tenían un fenómeno mediúmnico que ni buscaban, ni sabían, ni comprendían seguramente en toda su extensión. Por tanto, no es de extrañar. Ahora, posteriormente, es distinto, que eso es lo que le pasó a la señorita Jaffet. Después de terminar con el trabajo con Kardec, en el futuro, ella continuó con sus labores profesionales. Sin embargo, Kardec resalta aquí, cuidado, mientras ha estado ayudándome a mí, su interés ha sido absolutamente espiritual, no ha tenido ningún tipo de interés material. Esto es lo que nos dice la historia hoy en día y hay que tenerlo en cuenta, hay que saberlo porque alguna vez nos pueden poner en un brete preguntándonos cosas de este tipo. Vamos a ver algunos cambios promovidos por Kardec, que esto es realmente curioso. Y volvemos con el libro de Luis Jorge Lira Neto. En el ítem 86 de la primera edición de 1857, ¿en qué época el alma se une al cuerpo? En el nacimiento. Ya está, no le responden más. Sin embargo, en la segunda edición de 1860, ítem 344, la unión comienza en la concepción, pero solo se completa en el instante del nacimiento. Eso da un cierto problema también, porque hay otra pregunta, la 353, en la cual Kardec dice, bueno, si la unión empieza en la concepción, pero no se concreta hasta el nacimiento, dice, ¿podemos pensar que el feto no tiene alma? Y le responden, en sentido estricto, el feto no tiene alma. Sin embargo, está unida al cuerpo con un lazo fluídico que se va intensificando con el paso del tiempo. Sin embargo, entre la pregunta de 1857 y la de 1860, la diferencia no es sutil, es marcada. En la pregunta 104 de la primera edición, antes del nacimiento, el alma aún no está ahí, no hay unión entre el alma y el cuerpo. En 1860, en el ítem 136, él reformula la frase. Antes del nacimiento no hay todavía una unión definitiva entre el alma y el cuerpo. Es diferente, el alma sí que está ahí. En el primer comentario dice, el alma no está ahí, pero Kardec se da cuenta que esto no es correcto y se reformula la frase. Es casi una sutileza, es una reformulación de la frase, pero que cambia totalmente el significado. En la pregunta 106, ¿la separación del alma y el cuerpo se opera instantáneamente en el momento de la muerte? Sí, huye como una débil paloma perseguida por un buitre. La respuesta se las trae, perseguida por un buitre. Dices, caramba, un poco fuerte.
En 1860, en el ítem 155, no, el alma se desprende gradualmente, no se escapa como un pájaro cautivo que ha sido devuelto súbitamente a la libertad. Esto es lógico, no hay un desprendimiento instantáneo, y esto nos damos cuenta a través de las comunicaciones mediúmnicas. Los espíritus se presentan en turbación, y cuando les preguntas, oye, ¿qué año crees que es ahora? ¿En qué año estamos? ¿Te acuerdas de la fecha? Y te pueden decir, ah, sí, pues estamos en junio de 1870. Y dices, caramba, ha pasado bastante tiempo, pero ese espíritu no es consciente de ello, por tanto ha estado ese tiempo en una situación de turbación, no es instantánea la separación, lo será en algunos pocos casos. Por ejemplo, en el cielo y el infierno, Kardec explica el caso de su amigo Sansón, que era un espiritista del primer momento, que acompañó a Kardec varios años, entusiasta, culto, que entendió muy bien lo que era el espiritismo y que fue evocado a las pocas horas de desencarnar y pudo dar una comunicación lúcida, perfectamente lúcida, aunque le confesó a Kardec, estoy temblando todavía, estoy temblando de la sensación de haber pasado de estar en mi cuerpo a estar en el mundo espiritual, pero pudo comentar sin problema con Kardec determinados aspectos y a los 2 días ya dio comunicaciones extensas y sin ningún tipo de dificultad. Pero esta es la excepción, la regla es la turbación, más o menos acusada, más o menos larga, más o menos complicada, más o menos tal vez dolorosa. Cada espíritu es una historia diferente, cada uno tiene su trayectoria propia, sus circunstancias personales, su situación después de desencarnar, y no hay 2 casos que sean exactamente iguales. En el ítem 108 de la primera edición, el alma, al abandonar el cuerpo, toma conciencia inmediata de sí misma, es decir, es consciente de sí misma. Conciencia inmediata es la respuesta escueta de los espíritus. Después haremos un comentario sobre este tipo de respuestas, que nos pueden desconcertar un poco. En el ítem 163 de la segunda edición de 1860, conciencia inmediata no es la expresión adecuada. El alma permanece algún tiempo en estado de turbación, lo que decíamos. Esto es lo que hay, esta es la realidad. Pregunta 145 de la primera edición, y cambia de tema totalmente. Dice, entonces, ¿todas las tribulaciones que experimentamos en la vida habrían sido previstas y escogidas por nosotros mismos? La respuesta, sí. Ya está. Nos damos cuenta que las respuestas en la primera edición son más cortas, son más escuetas, y en la segunda edición Kardec ya tenía más respuestas para fusionar, para complementar. En la segunda edición, ítem 259, un ítem muy importante, del que solo aquí tenemos 2 líneas, pero que vale la pena leérselo con atención. 2 líneas, que es la pregunta, y ahora vendrá la respuesta también. La pregunta es parecida: si el espíritu elige la clase de pruebas que deberá sufrir, ¿se sigue de ahí que todas las tribulaciones que experimentamos en la vida fueron previstas y elegidas por nosotros? Todas no es la palabra, porque no se puede decir que vosotros habéis elegido y previsto todo lo que os sucede en el mundo. La mayoría no somos capaces, no tenemos ni idea, no tendremos idea cuando estemos desencarnados de qué es lo que más nos conviene, qué es lo que necesitamos elegir. Vamos a necesitar consejo, vamos a necesitar orientación, y en algunos casos se va a precisar que sea otro espíritu con más conocimiento quien realmente decida qué es lo que más nos conviene. Como los niños pequeños, no les pedimos permiso para llevarlos a este colegio o aquel, decidimos los padres. Pues a veces los espíritus superiores, los espíritus protectores, harán lo mismo. No van a decir, mira, tenemos esta familia o esta otra. No, dirán, tú vas aquí, ya está, no hay más.
es lo que necesitas. No se puede decir que vosotros habéis elegido y previsto todo lo que os sucede en el mundo, hasta las más mínimas cosas. No está todo escrito. No, nunca. Elegisteis la clase de pruebas, o estuvisteis de acuerdo con esa elección, o otros espíritus con más capacidad eligieron en lugar vuestro esas situaciones que os conviene tener en vuestra próxima encarnación. Los detalles son consecuencia de la posición en que os encontráis y a menudo de vuestras propias acciones, porque nosotros obramos. Es posible que nuestro espíritu protector haya pensado que en nuestra próxima vida nos va a convenir, pues qué sé yo, trabajar como albañiles, que es una profesión dignísima, porque no tenemos capacidad para ser arquitectos, ya está, pues ser albañiles. Cuando encarnamos, pues por lo que sea, decidimos, mira, me gusta la enfermería, tal vez hemos sido enfermeros o enfermeras en otra encarnación, pues voy a dedicarme a la enfermería. Cambio, ¿puedo hacerlo? Claro, tengo libre albedrío. ¿Me estoy equivocando? Depende. Si lo hago bien, si ese nuevo trabajo lo ejerzo con responsabilidad, correctamente, no me estoy equivocando, pero tenías que ser albañil. El espíritu protector no creo que tuviera ninguna dificultad, diría, bueno, ya lo será la próxima. No hay problema, se lo encontrará porque tiene que aprender desde abajo algunas profesiones humildes. Da igual, yo creo que no estamos en un carril único con muros a los lados de los cuales no podemos separarnos, ¿no? Tenemos libre albedrío por pequeño que sea, por relativo que sea, y a veces tomamos decisiones que no son correctas o que no son las esperables. Eso puede suceder. Ya digo, este ítem 259 es muy interesante leerlo. Seguimos, el ítem 218. Hay una frase que dice, entonces debe haber una gran conexión entre dos existencias sucesivas. Esto comprendemos que debe ser así. Para bien o para mal tiene que haber conexión, es lógico. Tenemos un bagaje que si es bueno lo aprovechamos y si no es tan bueno pues lo rectificamos. Entre dos encarnaciones siempre habrá una conexión imprescindible. No siempre es tan grande como crees, pues las situaciones suelen ser muy diferentes y es posible que en el intervalo el espíritu haya progresado. También es lógico lo que le dicen los espíritus. Puede haber una distancia muy grande entre dos vidas. A veces son meses, pocos años, pero a veces son siglos o pueden ser milenios. No pasa nada. En ese intervalo de tiempo, como espíritus, podemos haber cambiado, podemos haber aprovechado aquel tiempo y en la próxima vida encontrarnos con situaciones distintas. Pero fijémonos, esta respuesta es correcta, pero fijémonos en la palabra espíritu. En 1860 es posible que en el intervalo el espíritu haya progresado. Cambia una letra, de E minúscula a I mayúscula. ¿Y eso por qué? Yo me lo pregunté muchos años esto, hasta que un buen amigo que está sentado por aquí me habló de un libro de un autor brasileño llamado Durval Champoni, que con el tiempo pude conseguir, y explicaba cosas de estas. Aunque esto no tiene ningún secreto, cualquiera de nosotros lo puede saber. Lo que pasa que nos queda desapercibido. No es lo mismo para Kardec escribir espíritu con minúscula que escribir espíritu con mayúscula. Espíritu con mayúscula somos nosotros. Espíritu en minúscula es el principio inteligente. Por eso, hasta la pregunta 76 del libro de los espíritus, espíritu va en minúscula. Y a partir de la pregunta 76, que Kardec ya lo advierte, a partir de aquí entiendo por espíritu el espíritu al principio inteligente con superespíritu, es decir, ya un espíritu humano. Él lo explica. Lo que pasa es que muchas veces eso no nos damos cuenta. Es un cambio sutil, pero Kardec se dio cuenta, debo pensar, pero aquí esto tendría que ser con mayúscula, porque estamos hablando de espíritu humano, no del principio inteligente.
En 1860, ya en la segunda edición, las plantas, perdón, y la primera también era de 1860, de la segunda edición a la cuarta edición, que es cuando Kardec hace el cambio. Y en la segunda edición de 1860, ítem 586, ¿las plantas tienen conciencia de su existencia? No, pues no piensan, solo tienen vida orgánica e intuitiva. En la octava edición solo tienen vida orgánica. El e intuitiva desaparece. Hoy en día, no sé qué haría Kardec con esta pregunta. Supongo que estaría perplejo, porque hoy en día hay una serie de investigadores no espiritistas, yo casi añadiría afortunadamente, que están llegando a una serie de conclusiones con respecto a la sensibilidad de las plantas que son realmente sorprendentes. Las plantas no es que piensen, pero tienen sensibilidad, deciden algunas de sus acciones. Por ejemplo, veía una conferencia no hace mucho de un investigador del mundo vegetal que estaba extrañado de que una raíz, cuando se encuentra un obstáculo, es capaz de sortearlo. Dice, ¿y cómo lo hace esto? Él tenía la idea, bueno, cuando llega al obstáculo, entonces debe sortearlo. E hizo pruebas con raíces que él podía ver qué es lo que hacían y se apercibió de que bastante antes de llegar al obstáculo, la raíz ya cambiaba de dirección. Es decir, aquella raíz sabía. ¿Cómo lo sabía? No sé, eso no lo sé, pero sabía que había un obstáculo y que tenía que cambiar de dirección, ya está, y cambia de dirección. Y también dicen que se transmiten información unas plantas a las otras sobre determinadas situaciones que hay en el suelo, de nutrientes, de lluvias o de lo que fuere. Por tanto, no sé ahora Kardec con cuál de las dos respuestas se quedaría. Las dos serían buenas, seguramente, ¿eh? Aquí tendría un dilema Kardec. Y terminamos con Jorge Lira Neto, que en su libro tiene algunos comentarios más, pero estos son los más llamativos. Y vamos con un aspecto de Dorval Champoni, con el cual he aprendido bastantes cosas con este hombre, en su libro Perispíritu y Cuerpo Mental. En el ítem 138 de la primera edición de 1857, ¿es el espíritu parte integrante e inseparable del espíritu? Respuesta, no. El espíritu puede desprenderse de él. Una cosa es el no, y la otra es que el espíritu pueda desprenderse de él. Son dos cosas totalmente diferentes, aunque estén casi unidas por un punto y coma. Debería haber dicho sí, el perispíritu es parte integrante e inseparable del espíritu, pero el espíritu puede desprenderse de él, sí. Si leemos la pregunta 94 del Libro de los Espíritus, nos dice, cuando el espíritu pasa de un mundo a otro, cambia de perispíritu como tú cambias de abrigo. Y ya está. Por eso, tanto Ciamponi como André Luiz, y como algunos otros estudiosos espiritistas brasileños, como Jassir Regis, que no es demasiado conocido en Europa, aceptan, adoptan, aconsejan el concepto de cuerpo mental. Para ellos, el cuerpo mental es una estructura análoga al perispíritu y que sí acompaña al espíritu siempre, desde el inicio hasta siempre. Pero el perispíritu, que sería el cuerpo espiritual, ese es cambiable, mutable, perfeccionable, lo puede dejar cuando va a otro mundo y escoger o apropiarse uno adecuado a ese nuevo mundo, etcétera, etcétera. Hay varias preguntas en el Libro de los Espíritus en que nos encontramos aspectos de este tipo. Por ejemplo, cuando André Luiz está en las cámaras de rectificación durmiendo y nos dice que tiene un sueño en el cual se traslada junto a su madre. Yo creo que todos lo hemos leído. Y dice, y he dejado en las cámaras de rectificación mi cuerpo denso. ¿Qué cuerpo denso? Si solo tiene perispíritu. Bien, pues sí, ha dejado su perispíritu. Y él, como alma, con su cuerpo mental,
ha ido a ver a su madre. Estos son solamente hipótesis de trabajo, pero yo creo que son hipótesis de trabajo muy fecundas, muy interesantes. Y dudo absolutamente que Kardec se escandalizara si escuchara estos conceptos. No se escandalizaría para nada, porque son cosas lógicas que él mismo, con lo que nos dice, nos lleva a tener que considerar aspectos de este tipo. Kardec, en todo el libro de los espíritus, no se refiere más a esto, no dice nada en ninguna otra de sus múltiples ediciones, no dice nada, solo es en qué es el espiritismo, capítulo 2, ítem 14, observación, cuando nos dice que el alma es un ser simple, el alma con el periespíritu es lo que conforma lo que conocemos como espíritu, pero que como no podemos concebir el principio inteligente sin materia, ni el perispíritu sin principio inteligente, pues quiere decir que alma y espíritu es lo mismo. Por ello, el principio inteligente siempre va acompañado de materia, del perispíritu. Aquí, de una manera indirecta, está respondiendo al contrario de lo que respondieron en la primera pregunta. ¿Es parte integrante? Sí, es parte integrante. En el libro de los médiums lo acaba de rematar. Por el momento, y para no anticipar los hechos que más adelante relataremos, nos limitaremos a decir que, sea durante la unión con el cuerpo o bien después de haberse separado de él, el alma nunca está separada de su perispíritu. Pero ya digo, en el libro de los espíritus no dice nada, absolutamente nada. Otro punto muy interesante y que hemos comentado en múltiples oportunidades con el amigo Alfredo Tabueña. ¿Por qué algunos espíritus han seguido el camino del bien y otros el del mal? Leemos en el ítem 121 de la segunda edición de 1860 y en otros momentos dice los espíritus que desde el inicio han seguido el camino del bien y que desde el inicio han seguido el camino del mal. No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Si acaso diríamos, los espíritus desde el inicio seguimos el camino de la equivocación, del error, del aprendizaje a través del ensayo y el error. Hago esto, me sale mal, aprendo que no tengo que hacerlo, pero lo volveré a hacer mal otra vez seguramente, pero al final aprenderé que eso no debo hacerlo. Ya está, no hay espíritus que desde el inicio lo hayan hecho todo bien, no, de ninguna manera. Y hay algunas teorías por estos mundos de Dios que dicen que sí, que Jesús fue un espíritu de estos, que nunca se equivocó, que siempre desde el inicio tuvo una evolución rectilínea. Absurdo. Jesús es un espíritu como nosotros, solo que mucho más antiguo y muchísimo más evolucionado. Pero si no fuera así, ¿cómo iba a ser para nosotros el guía y el modelo? Si no tiene una evolución parecida a la nuestra, ¿qué nos va a enseñar? Ha de haber tenido una evolución como la nuestra, para poder comprender qué es lo que sentimos, qué es lo que padecemos en estos mundos inferiores. Si no, no tendría razón de ser. No es prácticamente, dice, ¿acaso no tienen libre albedrío? Aquí el espíritu sale como puede de la respuesta. Claro, Dios no creó espíritus malos, los creó simples e ignorantes, con tanta aptitud para el bien como para el mal. Pero no la leeré toda, la respuesta, no es hasta 1864, que eso también el amigo Alfredo se dio cuenta, en una Revue Spirit, que Kardec retoma una vez más este asunto y lo comenta con los espíritus. Y le responden, ignoramos absolutamente en qué condiciones ocurren las primeras encarnaciones del alma. Lo ignoramos. Después le dice, lo que también sabemos es que el libre albedrío solo se desarrolla poco a poco y después de numerosas evoluciones en la vida corporal. Esto tiene sentido. Y continúa más abajo. Durante largos periodos el alma encarnada es sometida a la influencia exclusiva de los instintos de conservación. Es decir, ahí no tiene libre albedrío, no tiene responsabilidad. Poco a poco esos instintos se transforman en instintos inteligentes, o mejor dicho, se equilibran con la inteligencia. Más tarde, y siempre gradualmente, la inteligencia domina los instintos. Ahí empieza la responsabilidad. Ahí empieza a ser exigible
que seamos capaces de actuar de una manera más coherente. Pero hay un intervalo de tiempo largo en el cual simplemente estamos aprendiendo, pero sin tener esa responsabilidad. Por lo tanto, es imposible que desde el minuto 1 seamos espíritus que nos vayamos por el mal camino. No, eso es inadmisible. Aquí hay una cosa curiosa y que tampoco debe extrañarnos excesivamente. El primer libro de los espíritus de 1857 estaba estaba impreso a 2 columnas. En la columna de la izquierda, Kardec preguntaba, por ejemplo, la primera, ¿qué es que se die? ¿Qué es Dios? Y a continuación anotaba la respuesta textual de los espíritus. En la columna de la derecha ponía lo mismo, pero en un lenguaje más fluido, es decir, lo que a él le parecía más adecuado, teniendo en cuenta las respuestas de los espíritus. Pero hay 2 preguntas en esa primera edición en las cuales es como si no hubiera una respuesta clara de los espíritus. ¿Qué es que se die? Dice, la definición al lado. En la otra columna, en la mía, en la de Kardec, Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. ¿Qué quiere decir? No hubo, como vemos en la película, que es una secuencia preciosa además, por favor, aunque no fuera real tal vez, es preciosa. Un medium empieza, Dios es la causa, es la inteligencia, sigue otro, suprema, causa primera, añade un tercer medium, es una secuencia preciosa. Pero tal vez no fue así. Kardec posiblemente se encontró con una serie de respuestas que no debieron convencerle lo suficiente y entonces decidió fusionar o hacer la propia, que además es muy buena, me da igual que lo dijera un espíritu o que lo dijera Kardec, es muy buena. Hay otro punto a tener en cuenta. Este concepto ya lo encontramos, ya se encuentra antes en René Descartes. René Descartes fue un gran filósofo que vivió un siglo antes que Kardec y que hablaba de Dios como causa primera de todas las cosas y como causa de las causas. Kardec es posible que lo conociera, porque Kardec era un hombre muy culto. Entonces, da igual que la respuesta no sea de los espíritus. Es indiferente, es una buena respuesta. Es una respuesta tan buena que yo creo que es inamovible. No se puede matizar, es perfecta. ¿Qué es de Kardec? Estupendo. ¿Qué es de los espíritus? Estupendo, igualmente. Asimismo, con la pregunta 53, que tiene que ver con lo que acabamos de decir. ¿Los espíritus han sido creados buenos y malos desde el principio? Lo mismo, la respuesta al lado. Tampoco debió tener una respuesta adecuada y entonces, bueno, utilizó lo que tenía a su alcance, su sentido común, su capacidad, que era muchas veces superior a la de los espíritus que se comunicaban. O sea que esto por lo menos a mis ojos, engrandece la figura de Kardec, porque nos da mucha confianza en él, porque nos damos cuenta de que tenía un criterio muy bueno, muy bueno. Además, en la segunda edición, a partir de la segunda edición, Kardec añade unos comentarios teóricos amplísimos que no están en la primera. En el capítulo 3, consideraciones y concordancias bíblicas referentes a la creación. En el capítulo 5, que es todo el capítulo prácticamente, consideraciones acerca de la pluralidad de las existencias. En el capítulo 6 del libro 2, ensayo teórico acerca de la sensación en los espíritus. Capítulo 8, resumen teórico acerca del sonambulismo, el éxtasis y la doble vista. Capítulo 10 del libro 3, resumen teórico del móvil de las acciones del ser humano. Con estos capítulos, añadiendo las más de 14 amplias notas que se encuentran en otros ítems del libro de los espíritus, y sumándole la introducción al estudio de la filosofía espírita, que es la primera, es el prólogo del libro de los espíritus, ahí lo tenemos todo. Ahí está todo. Casi no harían falta las respuestas de los espíritus, porque Kardec
lo compendia y nos lo explica con un lenguaje fluido, perfecto. Es decir, que Kardec no era, Kardec no era el secretario de los espíritus únicamente, Kardec era mucho más que ello, porque Kardec redactaba, Kardec era capaz de muchas cosas. Bueno, además, si a todo esto le sumamos los 12 tomos de la Revue Spirit, 12 tomos, cada número de la Revue Spirit son unas 30 y pico páginas, 36, 40 páginas, que publicaba todos los meses. Todos los artículos o son de Kardec o están elegidos por él, porque claro, ¿qué remedio le quedaba? A él le llegaba información de muchos lugares, de Francia, de Alemania, de Italia, de España, de algunos lugares de Rusia, del norte de África, de las colonias francesas, también de Sudamérica. Entonces él tenía una cantidad de información increíble. Hay un artículo en la Revue Spirit en el cual Kardec dice: tengo encima de la mesa, de una manera figurada supongo, 3.600 comunicaciones que me han llegado de muchos centros de todo el mundo. 3.600. Dice, con este material llenaría la Revue Spirit durante 10 años. Dice, pero bueno, de estas 3.600 comunicaciones, ¿cuántas son aprovechables? ¿Cuántas dicen algo que tenga sentido? Dice, unas 300. Hay 300 que no dicen ningún disparate, dicen conceptos correctos, tienen cierto interés, se podrían publicar perfectamente. Pero solamente había 100 que fueran destacables, que fueran realmente importantes, que tuvieran un gran sentido, que aportaran algún conocimiento. Es decir, menos de un 3%. Claro, para llegar a esta conclusión, Kardec se ha leído las 3.600 comunicaciones, las ha ponderado, ha elegido, ha decidido. Esto no es un secretario de los espíritus, no lo es un crítico de los espíritus, es un analista de los espíritus. Esto yo creo que nos da todavía más confianza. Cuando me he descuidado de hacer un comentario al principio, cuando Kardec dice que él realizó todas las preguntas que surgen, que se plasman en la primera edición del Libro de los Espíritus, en ningún momento, nunca, Kardec habla de que alguien le entregara 50 cuadernos, los famosos 50 cuadernos, que habían sido recibidos a través de la señorita Jaffet y con un grupo de personas notables de la época. Eso es casi una leyenda o un mito, porque Kardec no dice nada, es él el responsable de las preguntas, él las ha formulado, él ha decidido qué preguntas repite con otros mediums, es él quien ha hecho todo esto. Por ello, la figura de Kardec se engrandece mucho más. Y cuando leemos la Revue Spirit, aún nos damos más cuenta de ello. Para terminar, porque ya me estoy comiendo el tiempo. Hay un punto, por ejemplo, que a Kardec hoy, en 2025, él estaría de acuerdo en aceptar que está desfasado. Él defiende, hasta cierto punto, en el Libro de los Espíritus, la generación espontánea de las especies. Es decir, que al principio las especies se generan de una forma automática, están en el ambiente. Algunos incluso decían que habían venido en la cola de un cometa desde otros mundos y que habían llegado a nuestro mundo. Hoy sabemos que no es así, que en el caldo de cultivo que había al principio en nuestro mundo se generaron los primeros aminoácidos y a partir de ahí se generó la vida más básica. O sea que todo forma parte de como decía el propio Kardec en la pregunta 540, del átomo al arcángel es una sucesión de grados. Y en la introducción al Libro de los Espíritus, de la materia bruta al ser humano más inteligente, exactamente igual. Por lo tanto, hay una evolución. Sin embargo,
Kardec no acababa de entender la evolución de las especies. Y en el libro de los espíritus él habla tanto de la generación espontánea como de la evolución. No la de Darwin, porque en aquel momento todavía no se conocía, sino que más bien se debía referir a la evolución según Lamarck, que también era un evolucionista muy notable de unos años atrás a Kardec. Pero él se decanta por la generación espontánea. Bueno, en 1868, en el mes de julio, hay un artículo en la revista Spirit titulado La generación espontánea y la génesis. Hacía pocos meses que había publicado la génesis Kardec. Él dice, yo ya sé que hay muchas voces en este momento, no cita nombres, pero leyéndolo te das cuenta de a qué se refiere. Dice, hay muchas voces que defienden la evolución de las especies. Dice, pero yo sigo teniendo una especial simpatía por la teoría de la generación espontánea. Y entonces da una serie de argumentos y acaba diciendo, en la revista Spirit, que no es doctrina filosófica espiritista, dice, en la revista Spirit en la cual yo expongo ideas que después son contrastadas por espiritistas de todo el mundo y por los espíritus que también a través de las comunicaciones dan su opinión, yo me siento más libre para decir lo que yo realmente entiendo, lo que yo siento. Y entonces dice, a mí la teoría de la generación espontánea me simpatiza, me gusta, creo que es correcta. Sin embargo, hoy en día sabemos que no es así. Y en aquel tiempo que hasta sorprende, y permitidme que lo diga así, que los espíritus no le avisaran. Porque en 1866, Louis Pasteur, el gran Louis Pasteur, en Francia, demostró, sin lugar a dudas, que la generación espontánea no es cierta. Ya está, lo demostró científicamente. Pero bueno, Kardec no lo entendía. Kardec no es un hombre perfecto. No era un espíritu perfecto, era un espíritu extremadamente inteligente, un espíritu extremadamente moral, con unas cualidades personales enormes, pero podía tener también sus convicciones equivocadas con respecto a algún aspecto. No tiene más importancia, la verdad sea dicha, esto de la generación espontánea, porque a través del tiempo sabemos que no es cierto, pues vale, no pasa nada. Esto nos demuestra que Kardec, fíjate, es que no es fiable, oye, ni los espíritus que le aconsejaron tampoco. ¿Cómo no se dieron cuenta de esto? Pues no se dieron cuenta y no pasa nada, no son perfectos. Por tanto, Kardec y los espíritus que le asesoraban tenían una simpatía por esta teoría de la generación espontánea. Pues ya está, se ha demostrado con el tiempo que no es cierta. Perfecto. Hoy en día Kardec suscribiría que se equivocó y no pasa nada. Yo creo que esto hace que Kardec sea más grande a nuestros ojos. Y cuando él dice, el espiritismo siempre ha de caminar al lado de la ciencia, porque si la ciencia nos dice, oye, aquí estás equivocado, en esto, eso y aquello, y nos lo demuestra bien, cambiaremos, sin ningún género de dudas, porque el espiritismo puede cambiar. Es una filosofía racionalista que puede cambiar si es preciso, si es necesario. Por lo tanto, yo creo que estamos en buenas manos. Yo creo que Kardec es el mejor referente que podemos tener. Hay otros, evidentemente, a nivel moral, los hay, pero a nivel práctico, para nosotros que somos espíritus comunes, espíritus vulgares, normales, Kardec es un referente insustituible. Y lo dejamos aquí, una hora completa. Gracias.